viviré sin ti, Señor? Si solo tú, Jesús, tienes palabras de vida. Si subiera al monte más alto. En el verso 45 del capítulo 6 de Juan dice: escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí, dice el Señor. Quiero volver a leerlo para que entendamos. Mira, muchas veces se ha enseñado, se ha predicado de los tres enemigos del creyente, que es el mundo, la carne, el diablo. Y el Señor me hacía meditar y pensar que a veces hay otros enemigos y otros peligros que a lo mejor no estamos tan pendientes y estamos tan al tanto. Por ejemplo, la ignorancia. Puede ser que una persona, un creyente, esté viviendo en una ignorancia de la revelación de la vida y del poder de la vida en Cristo, simplemente por vago, por perezoso. Permítame que le hable con pelo y con señales. Dice: mi pueblo perece porque le faltó el conocimiento. Usted lee el Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento, y se dará cuenta que Dios siempre estuvo dándole palabra a través de los profetas. Dice: escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó. Aquí está el punto importante que nos compete a cada uno de nosotros. Y la pregunta es, por eso el libro de Apocalipsis, en la conclusión de cada mensaje a las 7 iglesias, dice: el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu habla a la iglesia. Amén. Y todo aquel que oyó y fue enseñado por Él es el que viene a mí, es el que disfruta de las promesas. Vamos a orar. Aprendiendo, conociendo nuestra realidad presente en Cristo. Este es el título del mensaje en esta mañana. Creo que es una responsabilidad personal de cada uno de nosotros estar en el conocimiento de nuestra realidad presente en Cristo. Como individuo, como hijo de Dios, es mi responsabilidad, porque lo que Dios tenía que hacer ya lo hizo. Consumado es. Todo ha sido entregado. Todo ha sido dado. Todo lo que usted y yo necesitamos para vivir en el poder de la verdad de Dios ya ha sido entregado. Ya ha sido dado. Ahora me toca a mí, le toca a usted mostrarnos con esa responsabilidad personal para decidir qué hacemos con la verdad eterna de Dios. Si vivimos bajo la luz de su verdad, si dejamos que la realidad del Espíritu Santo gobierne nuestra vida, que haya un movimiento
soberano de Dios en nosotros, o simplemente vamos a tenerlo de una forma teórica y sobre todo ese conocimiento, las cosas más efectivas, más poderosas y necesarias para nuestra vida están arrinconadas o olvidadas. Entonces, aquí viene la gran necesidad como individuo y como hijo de Dios y también como parte del cuerpo de Cristo, como miembros activos del cuerpo de Cristo, entender, conocer nuestra realidad presente, si estamos ocupando el lugar que tenemos que ocupar, si estamos obedeciendo y haciendo la voluntad de aquel que ha prometido derramar sobre nosotros todas sus riquezas en gloria. Entender, conocer de una manera seria, de una manera contundente, nuestra realidad presente. ¿Qué está pasando en este instante, en este momento, en esta realidad presente de mi vida? Como hijo de Dios, ¿estoy realmente involucrado en la realidad de la manifestación de la gloria de Dios? ¿Formo parte del movimiento divino y poderoso del Espíritu de Dios? ¿Estoy integrado en la realidad de las manifestaciones sobrenaturales de Dios? Es un examen, es un mirar. Mi pueblo perece porque le faltó el conocimiento. No es que no nos haya sido dado, es nuestra responsabilidad. La mesa ya ha sido puesta. El que tú comas del pan de vida es tu responsabilidad, mi responsabilidad. El que nos estemos nutriendo con anhelo, con deseo, con pasión de la verdad de Dios, creciendo, madurando, fortaleciéndonos en la realidad del poder de Dios, es nuestra responsabilidad. Como iglesia, como miembro del cuerpo de Cristo, estoy haciendo la función revelada, enseñada. Como el cuerpo tiene muchos miembros y cada miembro tiene una función propia y todos están unidos. Formo parte de la realidad de la unidad del cuerpo de Cristo en el Espíritu. ¿O estoy haciendo las cosas a mi antojo, como me da la gana, separado del cuerpo y aún criticando al cuerpo? ¿Qué está pasando con mi realidad presente? Como individuo, como hijo de Dios y como miembro del cuerpo de Cristo. ¿Estoy funcionando en esa función propia que Dios me ha dado? ¿Estoy unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente? ¿Estoy edificando? ¿Estoy levantando? ¿Estoy apoyando? ¿Estoy sosteniendo? ¿O estoy empujando y derribando? Tengo que mirar mi realidad presente. Porque llegará un día que no podemos llevar sorpresas. Algunos se engañan a sí mismos, se hacen su propia realidad. Dice en Gálatas que el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Es un problema serio cuando los cristianos caen bajo esa sombra de confusión que el diablo sutilmente sabe poner a nuestro alrededor para que usted y yo no veamos con claridad la realidad presente en la voluntad de Dios, en la verdad de Dios. Y en las cosas claves y fundamentales estamos fallando. No estamos llegando. No estamos dando la talla.
Cuando Pablo le está hablando al joven ministerio, a Timoteo, le dice, procura con agilidad, con prontitud, con rapidez. Es lo que quiere decir la palabra diligencia. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de Dios. En otra versión dice, y que traza bien la palabra de Dios. Todo esto nos señala, todo esto nos lleva a que podamos considerar, Dios no hace acepción de personas, todos hemos sido llamados, todos formamos parte del cuerpo de Cristo. Dios no está mirando a aquel porque tiene un cargo que humanamente nosotros lo ponemos más arriba, el otro más abajo. Dios mira el corazón y se deleita y se goza con aquella persona que no es muy vista en la iglesia, que no tiene un movimiento pues muy visto, pero que está haciendo un trabajo hermoso y que está manteniendo una fidelidad y que está sosteniendo y que está apoyando, que está alentando, que está motivando, que está ayudando a que la obra de Dios sea edificada. Dios se alegra, se goza, bendice, respalda, cubre a esa persona en bendición. Y se cumple lo que está escrito. El enemigo no va a estar quieto, va a intentar. Y vendrán 1000 por un lado y 10,000 por su diestra. Mas la realidad presente de ese hombre o de esa mujer dice, no me llegará. Con sus plumas me cubrirá y debajo de sus alas estaré seguro. Pablo tiene una carta magistral que nos enseña todo un proceso de lo que podríamos llamar los efectos de la realidad presente de cada hijo de Dios en cuanto a seguir la verdad de Dios cada día. Vean conmigo la carta de Pablo a los Efesios. Entender, conocer la realidad presente en Cristo. Qué triste es darnos cuenta que hay tantas bendiciones, tantas cosas extraordinarias, sobrenaturales, que disponemos de ellas, que ya han sido dadas, que ya han sido entregadas, pero que no las estamos disfrutando por ignorancia, porque estamos más dispuestos a entender otras cosas que las que realmente tenemos que entender y aprender. En el capítulo 1, verso 17, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe estas palabras, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, os dé, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de su gloria y de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, el cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Para poder mirar con efectividad nuestra realidad presente en Cristo, lo primero que tenemos que aprender a observar es nuestra posición. Entender nuestra posición. Conocer nuestra posición en Cristo. Fíjese lo que la palabra de Dios nos declara en el verso 20, hablando de la obra del Padre y la manifestación de la gloria de Dios en el Hijo. Dice, el cual operó en Cristo, resucitando de los muertos, sentándolo a su diestra
en lugares celestiales. Ahora podemos visualizar la posición de Cristo. Está sentado a la diestra del Padre, sentado en lugares celestiales. Vamos a pensar, lugares celestiales no es un lugar físico. Porque entendiendo esto, después vamos a poder ver con claridad nuestra posición presente. Entendiendo la posición de Cristo. No es un lugar físico, es un ámbito 100% espiritual. Es una dimensión espiritual. Dios Padre, la escena del trono de Dios, el Hijo sentado a su diestra, lugares, ámbitos que solamente se pueden alcanzar en el Espíritu, porque no es un lugar físico, es un lugar real, mucho más real que el físico. Es un lugar verdadero, mucho más verdadero que el físico. Más de lo que usted puede ver, más de lo que usted puede tocar. Hebreos dice que las cosas que se ven fueron hechas de las que no se ven. Dentro de esa realidad de la posición actual, Cristo está sentado a la diestra del Padre, dice que intercede. Desde ese lugar, lugar celestial, lugar espiritual, donde no hay límites, donde no hay ningún tipo de confusión, donde no hay ningún tipo de traba. Todo el poder de Dios está centrado en ese lugar. Todo el poder de Dios está centrado en ese lugar. El trono de la gracia, donde el Señor dice que vayamos de donde viene nuestro oportuno socorro. Porque no hay nada que Dios no pueda mover. No hay nada que Dios no pueda hacer. En ese lugar está centrado todo el poder del universo. Dios con todo su poder, con todo su esplendor, con toda su gloria, con toda su majestad, con toda su soberanía, sobre todo lo creado, los cielos, la tierra, el universo entero, está bajo el poder de Dios y en ese lugar se centra, lugares celestiales. Pero fíjese, vean conmigo para leer en el capítulo 2, verso 6, porque este primer punto, para poder conocer nuestra realidad presente en Cristo, lo primero que tenemos que entender es nuestra posición. ¿Dónde estoy yo parado? ¿Dónde estoy yo afirmado? ¿Dónde estoy yo siendo nutrido, enseñado, fortalecido? ¿Dónde estoy yo? Y la palabra de Dios dice en el verso 6, y juntamente con Él, ¿con quién? Con Cristo, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Hermano, ¿cuál es tu posición actual? Ya hemos dicho que no es un lugar físico. Esto es para los que han nacido de nuevo. No de carne ni sangre, sino del agua y del Espíritu, de la palabra y del Espíritu. Esta es nuestra realidad presente. Esta debe de ser nuestra realidad presente. Nunca vamos a avanzar, nunca nos vamos a desarrollar, nunca vamos a progresar, nunca vamos a alcanzar, nunca vamos a avanzar si no sabemos de dónde partimos, dónde estamos. ¿Cuál es nuestra realidad
realidad presente. ¿En qué posición? Si mi posición es humana, es natural, pues sabe una cosa, aún mis oraciones van a partir de aquí de la tierra. Y algunos dirán, muy normal, ¿de dónde va a partir? Y el que ora desde aquí, desde la tierra, en su naturaleza humana, carnal, física, siempre ora de la misma manera. Señor, mira cómo estoy. Mira qué mal me encuentro. Señor, por favor, ayúdame. Señor, por favor, dame. Señor, derrama. Señor, esto. Desde aquí de la tierra estamos convirtiendo a Dios como en un criado. Pero si entendemos nuestra posición, el que entiende su posición, nuestra posición como redimidos, nuestra realidad como resucitados en el Espíritu, es que estamos sentados con Cristo. Él nos hizo sentar. Escuche, eso está hecho. No es que Dios nos vaya a sentar. No es que vaya a esperar a que Él venga. No, ya hemos sido sentados en lugares celestiales. Eso señala una posición presente. ¿Cuál es mi posición? Estoy sentado con Cristo en lugares celestiales. Entonces ya no oro de abajo a arriba, sino que oro de arriba a abajo. Y mi oración desde allá, como es una oración con revelación, porque estoy al lado de la luz, porque estoy alumbrado con el entendimiento de Él, es una oración de amor, una oración de misericordia, no pensando ni pidiendo para mí, sino intercediendo por lo que está pasando ahí abajo. ¡Ay! Por eso es tan importante que podamos conocer nuestra realidad presente en Cristo. Teniendo tanta revelación, tanta enseñanza, tanta palabra, tanta luz, todavía nos hacemos más deudores de la verdad. Porque una cosa es el que quiere y no puede. Porque cuántas personas en distintos lugares del mundo están dispuestos a dar su vida por tener la libertad que usted tiene, que yo tengo, por poder tener una Biblia como usted tiene, como yo tengo, por poder reunirse y congregarse y alabar y bendecir y aprender de las cosas del reino de Dios. Y muchos no pueden. Qué triste cuando hay escasez, cuando hay opresión, cuando hay persecución. Parece ser que se mueve en el corazón del hombre un sentimiento más puro que el que se mueve, el que tiene de todo y no valora lo que tiene. Y el no valorar lo que tiene hace que vivamos en la ignorancia, porque nos volvemos tontos, porque no nos deleitamos con lo que tenemos, con la enseñanza, con la revelación, con todo lo que Dios ha puesto a nuestra disposición. Es como el hijo que llega a su casa y su madre con todo cariño, esmero, esfuerzo, trabajo, le ha hecho la comida que ella sabe que le guste porque le salió un poco sosa, pues de una manera, pues entonces como que hay un menosprecio y así actuamos frente a la realidad de lo que Dios está haciendo cada día sobre nuestras vidas, trayéndonos el conocimiento de su verdad, revelando su verdad y enseñándonos su verdad. Y algunos no resistimos la verdad.
Y nos ponemos en contra de la verdad. Oh no, pastor, eso no lo hace ningún hijo de Dios. Ah, mi hermano. Bueno, ¿y por qué? Dice la palabra que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Nos hacemos los suecos cuando queremos y los tontos cuando nos da la gana, para excusarnos de nuestras malas actitudes y de nuestros malos hechos. Pero nos estamos perdiendo tantas bendiciones gloriosas, manifestaciones del poder de la gloria de Dios, simplemente porque estamos por otros menesteres. Nos interesa más lo terrenal que lo espiritual. Estamos más aferrados a lo físico que a lo espiritual. Nos empeñamos en estar aquí abajo cuando Dios nos ha sentado allá arriba. Entonces, ¿cómo vamos a deleitarnos en nuestra posición? ¿Cómo vamos a progresar, a avanzar, a deleitarnos en nuestra realidad espiritual cuando Dios lo ha dispuesto que estemos sentados con Cristo en lugares celestiales y nosotros nos empeñamos en estar aquí abajo? Y no paramos de quejarnos. Y no paramos de lamentarnos. Porque las cosas no nos van bien. Porque todo se tuerce. Porque todo es desagradable. Porque, hermano, vivimos en un mundo lleno de conflicto. Y si usted no sale de este ambiente y se sienta donde Dios lo ha colocado, usted va a sentir todo el golpe de la iniquidad, de la suciedad, de la confusión, de la mentira. Aquí abajo, usted, para realmente ser de ayuda, aquí abajo, usted tiene que estar sentado allá arriba. Y desde allá arriba, ejercer poder y autoridad en Cristo. Colosenses 1:13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Qué señala esto? Una posición antigua, o debiera de señalar una posición antigua, como estábamos todos en una posición horrible. De la palabra en Efesios que estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Y entienda, está hablando de la muerte espiritual. No está hablando de la muerte física. Eso que tanto importancia le damos y no tiene nada de importancia puesta al lado de la realidad de la muerte espiritual. Porque, hermano, la realidad de lo más importante del hombre no es lo físico. Porque usted en su concepto material, físico, no valemos ni un duro. Lo que tiene valor es nuestra alma, nuestro espíritu. Por eso tenemos que entender, conocer nuestra posición para poder ver con claridad nuestra realidad presente. He sido librado de la potestad de las tinieblas. Éramos esclavos, estábamos ahí oprimidos, estábamos bajo el peso de la oscuridad, de la mentira. Dice, y hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. El reino de Dios es 100% espiritual. Para entender los movimientos del reino, los designios del reino, las manifestaciones del reino, hay que hacerlo en el espíritu. Si estamos tan mezclados, tan formando parte de lo físico, de lo natural. Ah, pero pastores que sí. Mire, mi hermano, podemos estar aquí en la tierra, pero dejar claro que nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra. Podemos estar aquí en la tierra, pero dejar claro que nada de la tierra me tiene atado, ni me tiene subyugado, ni me tiene esclavizado. Porque mi vida le pertenece a Cristo. Podemos estar trabajando y podemos estar siendo más o menos como los demás del mundo, con nuestras quejas, con nuestras críticas, nuestro rechazo y nuestras cosas. O podemos ser luz donde estamos.
dando la oportunidad a estas personas que están en espesa oscuridad, que puedan ver que hay algo mucho más glorioso, mucho más poderoso que este tiempo pasajero. Y darle un mensaje de vida para que no pierdan la esperanza y decirle que todo esto pasará y que hay una promesa de vida eterna para el hombre que cree y confía en Dios. ¡Aleluya! Mi realidad presente, en cuanto a mi posición actual, estoy sentado, no es que vayas a alcanzarlo o tenga que esperarlo. Nos hizo sentar, ya estamos, dígale a su hermano, ya estamos. Dígale a su hermano, ya estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Ya he sido librado, diga conmigo, ya he sido librado de la potestad de las tinieblas. Ya he sido trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Dónde estoy? En la influencia total de la manifestación gloriosa y poderosa del reino de mi Dios. Mi posición. ¿Y qué ha pasado? Que he sido bendecido en esa realidad. Dice Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que dice que nos bendecirá. ¿Están leyendo? ¿Qué dice? Que nos bendijo con unas pocas de bendiciones. Que nos bendijo con toda bendición, que espiritual, ¿dónde? ¿Lo ve ahora? ¿Lo ve? Algunos dicen, qué complicado es. No, lo complicado es estar continuamente tropezando con la misma piedra por la terquedad de no ocupar nuestro lugar como redimido de Dios, como nacido de Dios, y empeñarme en vivir todavía formando parte de la materia, agarrado a lo material, dándole toda la importancia a lo material, dejándome contaminar, porque levanta en mí sentimientos extraños de egoísmo, de avaricia, de codicia, de poder, para poder estar por encima de los demás. Esa es la condición de los que ocupan esa posición terrenal. No son cristianos espirituales, son cristianos carnales. Están fuera del conocimiento de las bendiciones en gloria, porque para entender y conocer lo espiritual tenemos que morir a lo carnal. Pero como no hemos muerto a lo carnal, que estamos muy vivos y aún lo defendemos y aún peleamos. No, pastor, usted lo ve todo muy fácil, pero yo tengo que trabajar y hacer muchas horas para sacar mi familia adelante. Y algunos ven como la figura del pastor, como el hombre ese que no trabaja, que vive del cuentico y que anda reprochando a unos y a otros esto y lo otro, y que si patín, que si patatán. Mire, mi hermano, trabajo tuvo el Señor de arrancarme de mi puesto de trabajo. Yo estuve pastoreando 21 años, pastoreando y llevando la iglesia. Incluso en una ocasión me tocó, en esos 21 años, 3 años, llevar 2 iglesias y tener mi trabajo secular. Y yo me negaba a servir a Dios a tiempo completo.
Y yo le decía al Señor que no, que yo le iba a servir, sí, porque mi pasión era esa, pero que yo no iba a dejar mi trabajo. A mí me encantaba mi trabajo, yo era ebanista, carpintero, y disfrutaba y disfruto, porque no paro de hacer cosas, siempre hago alguna cosita. Y ¿sabe una cosa? Yo pensaba que en una ocasión, porque claro, uno ve, observa y mira mucho con la visión terrenal, física, natural, y uno ve lo que se mueve, y yo dije, nunca yo pondré en riesgo el bienestar de mi familia, de mis hijos, con una iglesia que hoy dice que te aman, y mañana te aborrecen y te cambian por otro, porque se viven cosas. Dios tuvo un trato conmigo muy especial. Y un día Dios me quebró, me rompió, y pude sentir, y me sentí completamente ahí, mayugado por el Señor. Entonces me dije, ¿quién te ha dicho a ti que tu familia, tus hijos van a depender de la iglesia? Tu familia, tus hijos van a depender de mí. ¿Y qué está escrito? Que los que temen a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Hermanos, se trata de entender la verdad del reino. Estamos muy amarrados al razonamiento humano, muy movidos por los sentimientos, que muchas veces están dañados por lo que vemos, por los malos ejemplos, por las malas cosas que están a nuestro alrededor. Sin darnos cuenta nos contaminamos, y Dios quiere tener un trato especial. Dios quiere hacer cosas maravillosas, sobrenaturales con nuestras vidas, pero nosotros no nos disponemos, nos encerramos a nuestro conocimiento, a nuestra idea, a nuestra razón, y estamos ahí perdiendo un tiempo precioso donde Dios podría estar haciendo cosas maravillosas con este mundo que está perdido sin Dios y sin esperanza, y estamos ahí agarrados a lo material y a lo físico, pues pensando que nos vamos a llevar todos nuestros bienes. Y Pablo dice, sin duda hemos venido a este mundo sin nada, y sin nada nos vamos a ir. ¿Dónde está la verdad? ¿Dónde está la verdad? Por eso que cuando entiendo, ¿sabe? La manera de librarse de los problemas de aquí abajo es sentarse en lugares celestiales. Ay, pues, eso es muy fácil. No, mi hermano, no es fácil. Pero ¿sabe una cosa? La manera de poder ayudar a los que están amarrados, atados, esclavizados, con problemas aquí, es tener una visión de allá, una perspectiva de allá, una palabra de allí, y bajarla aquí a la tierra y traer luz. Vemos los efectos. Hay reconciliación, hay restauración, hay sanidad, hay cambio, hay transformación. Podemos ver, a veces son poquitas las señales, poco a las cosas, porque nos aferramos tanto a lo material. Pero cuando vemos a Dios obrando en un matrimonio, en hijos, cómo Dios restaura familias desestructuradas, destruidas, rotas, entonces decimos, ay, Dios está ahí y es poderoso. Lo único que tenemos que hacer es prestar atención, es recibir, es entender. Y ahora muy bien, hermanos, nosotros estamos aquí, estamos siendo adiestrados, enseñados para ser usados. No podemos estar aquí y simplemente de una forma egoísta venir para recibir. Pero mi hermano, si usted lee la Biblia lo que nos enseña es a dar, porque el que más da es el que más tiene. El que más ofrenda es el que más tiene, el que más rinde es el que más tiene, el que más... Otra cosa súper importante, entender nuestra posición nos da la claridad para saber lo que somos en Cristo.
lo que somos. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Cuando uno realmente está en esa posición, puede entender. El problema puede ser muy grande. La tierra puede estar a punto de explotar, pero tú estás con convicción, seguridad, estabilidad y con firmeza. Porque tú no estás sujeto a esta dimensión, estás en otra. Estás en lo espiritual. No tienes miedo a que puedas perder tu vida, porque el que pierde su vida en el Señor es el que gana la vida en Cristo. Es algo tan hermoso entender esto. Solo cuando entendemos, conocemos nuestra posición, podemos descubrir nuestra posesión. Primero descubrimos lo que somos. Segundo, descubrimos lo que tenemos en Cristo. Y no es cualquier cosa, porque Él nos los ha dado todo. Él nos ha entregado todo. Toda la gloria, esplendor de Dios, todo el conocimiento está a disposición de su amada iglesia, de sus hijos. Entonces, cuando estamos en la realidad de una posición de reino y estamos sentados en lugares celestiales, estamos moviéndonos en la realidad espiritual, entonces tenemos la convicción, la seguridad de la posesión de lo que tengo. Primero lo que soy, después lo que tengo en Cristo. Porque una de las cosas que al hombre natural le afecta mucho, le daña mucho, le perjudica mucho en la vida, en su desarrollo, es pensar que es un pobre, que es un miserable, que no tiene nada, y se afana y lucha y se esfuerza vanamente, porque todo esfuerzo humano no tiene ningún valor. Dijo Jesús: ¿de qué le servirá al hombre si ganare el mundo entero y perdiere su alma? Dentro de la balanza de los valores del reino de Dios se puede ver las cosas con tanta claridad, y puedo valorar realmente lo que tengo en Cristo. Empezando desde el punto cero. Primero entendiendo mi posición antigua, que estaba muerto en mi delito y pecado. Estaba en el lago cenagoso de la vida. Estaba formando parte del fango, de la iniquidad, de la miseria. Aunque vistiéramos como reyes, aunque comiéramos como reyes, es igual. La amargura, la tristeza está en el corazón del hombre que no tiene a Dios, porque el hombre salió de Dios y el hombre solamente se siente dichoso, feliz, seguro y satisfecho cuando está con Dios. La posición de haber sido rescatado de nuestra vana manera de vivir. Cuando el egoísmo, cuando la prepotencia, cuando el orgullo, la vanidad imperaban, se movían en nosotros, provocando disensión, pleito, contiendas. Pero ahora ha llegado la gracia de Dios y me ha transformado y estoy siendo tratado por Él, porque estoy bajo su reino, bajo la influencia de su verdad, y estoy siendo perfeccionado con su verdad. Y cada día puedo ver el progreso, la semilla de su verdad. Cada día germina algo nuevo en mí, porque vivo la realidad de lo que tengo en Cristo.
tengo paz, tengo gozo, tengo salvación, tengo libertad, tengo alegría, tengo. Efesios 1:22 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? Dígale a su hermano, ¿a usted? ¿Cuántos son iglesia aquí? ¿Cuántos son iglesia? ¿Cuántos son iglesia? ¿Y a quién le ha dado el Señor todas las cosas? A nosotros, a la iglesia. Dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo. Amén. Hace poco hablamos del significado de la palabra plenitud en la Biblia. Es el pleroma de Dios. Eso quiere decir una medida rebosante. Es más que completo. El pleroma de Dios es que Dios derrama en nosotros la abundancia hasta que estamos rebosando. Por eso David dice, mi copa está rebosando. David estaba experimentando el pleroma de Dios. Dice que en Jesucristo, corporalmente, estaba la plenitud, otra vez, el pleroma de Dios. Y que nosotros estamos completos en Él. Estamos completos en Él. El cual sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Entonces, qué bueno, hermanos. Primero, saber mi posición. Segundo, saber mi posesión. ¿Quién soy? ¿Qué tengo? Y ahora, para entender lo que puedo en Cristo, tenemos que llegar a entender el propósito glorioso de Dios en nuestras vidas. Dios nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir, no para que vivamos como mendigos, como personas que están siempre ahí. No, nos ha librado de nuestra vana manera de vivir para que la abundancia del reino de Dios sea manifestado en nosotros. En la esencia espiritual, muchos cristianos no son prosperados a la medida que deben de ser prosperados, porque ellos, en la ignorancia o en la terquedad de su corazón, no prestan atención para conocer su realidad presente. Cristo habla claramente y nos señala de una manera clara el camino. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Hemos dicho, el reino de Dios no es un lugar físico, es un ámbito espiritual, una dimensión 100% espiritual, porque Dios es espíritu y Dios reina en la realidad espiritual. Las cosas que se ven fueron hechas de las que no se ven. Dios en su manifestación real dentro de su reino, para que usted y yo podamos ser bendecidos en nuestra condición natural, terrenal, nos enseña el principio de estar involucrado, formando parte integral, vivir la realidad del reino espiritual, para que todas las demás cosas no vengan por simple añadidura. Pero cuando usted y yo queremos trastocar lo que está escrito como verdad eterna para nuestra bendición eterna,
Y para que Dios pueda cumplir su propósito poderoso en nosotros, simplemente pues ponemos nuestro corazón y todo nuestro interés, todo nuestro esfuerzo, todo nuestro tiempo en buscar las demás cosas, olvidando la prioridad del reino y la justicia de Dios. Ese es el gran fallo que se está cometiendo tanto en este siglo XXI. ¿Por qué la iglesia del primer siglo era tan bendecida? ¿Por qué aumentaban tanto? ¿Por qué crecían tanto? Dice porque decían no tener nada suyo. Era de un solo corazón y todo lo tenían en común. Habían roto con el egoísmo, habían roto con la avaricia, se habían liberado de lo terrenal, se habían liberado de lo material, estaban realmente fortalecidos en el poder del Espíritu Santo, estaban llenos del poder del reino de Dios, y por donde quieran que se movían, habían prodigios, milagros, señales, porque Dios se glorificaba en aquellos que están sentados en lugares celestiales, y hay un ponerse de acuerdo allá para actuar acá. Entonces el cielo se junta con la tierra, pero ahí está el Dios Todopoderoso, adiestrando a sus siervos, a sus siervas, fortaleciéndolos con su verdad, dándole el poder espiritual. Y entonces hay una manifestación de la gloria de Dios, porque usted está allí sentado a la diestra del Señor también. Está ahí sentado con Cristo en lugares celestiales. Usted está siendo alimentado, fortalecido, adiestrado, alumbrado, enseñado. Y usted tiene mucho que dar. De gracia te recibimos. ¿Pero dónde lo recibimos? Sentados con Cristo. Bajamos aquí en la tierra y estamos rebosando. Tenemos el pleroma de Dios. Tenemos la plenitud de Dios. Y no tenemos otra manera que hacer sino derramarlo en la gente. Lo que somos en Cristo, lo que tenemos en Cristo, lo que podemos en Cristo. Dice Efesios 3, 10 al 12, dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio ¿de quién? De la iglesia. ¿A quién? A los principados, potestades. ¿Dónde? En los lugares celestiales. A veces hablamos de guerra espiritual. Queremos combatir las huestes espirituales de maldad desde aquí abajo. ¿Cuántos fracasos? ¿Cuántas derrotas? ¿Cuánta vergüenza? No hemos dado cuenta. Hemos querido confrontar las huestes espirituales. Hemos querido entrar en una dimensión espiritual también, pero desde lo terrenal, desde lo físico. Hemos ido con armas religiosas, palabras que hemos aprendido, pero que no tienen vida porque no las hemos buscado de la fuente. No estamos viviendo la realidad de nuestra posición, sentados con Cristo, lugares celestiales. No hemos descubierto lo que tenemos, posesión. Estamos completos, lo tenemos todo, que no nos falta de nada. Entonces, si no sabemos nuestra posición ni nuestra posesión, ¿cómo vamos a saber lo que podemos? Y como iglesia no estamos preparados para confrontar las dimensiones espirituales del reino de la oscuridad, las potestades y los principados.
Tampoco son lugares físicos. También son ámbitos espirituales de maldad. La única manera de poder confrontarlo y salir triunfante, siendo más que vencedor, es estar sentado con Cristo, saber lo que somos y tenemos en Cristo y confrontar la hueste espiritual en Cristo, con Cristo. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados, potestades en los lugares celestiales. Dar a conocer la sabiduría de Dios a los demonios. Entendamos. Se mencionan estas jerarquías para que veamos la obra de confusión y de mentira que mueven en las personas que están bajo su control y dominio. Y la iglesia tiene que confrontar estas jerarquías para los que están bajo el engaño y la mentira, les resplandezca la luz de la verdad de Dios, poder de Dios. Poder de Dios, pisando fuerte, porque estamos afirmados en una posición de reino, porque estamos en la realidad de una posesión de las riquezas de Dios. Lo tenemos todo en Cristo, y cuando se habla de todo, tenemos el poder, la autoridad de Dios. Entonces podemos movernos con la luz de la verdad dentro de esos principados, de esas potestades. Podemos confrontarlas con la verdad de Dios. Y podemos llegar a hacer que retrocedan, que se vayan. Entendemos que en cada lugar, en cada pueblo, en cada vecindad, hay principados, hay potestades, y solo la luz de Dios tiene el poder de echar las tinieblas fuera. Y se necesita que los cristianos entiendan su realidad presente en cuanto a su posición, posesión y poder en Cristo para ser efectivos en esta tarea de confrontar las artimañas del error del diablo. Pero para esto usted y yo tenemos que entender el propósito eterno de Dios para nuestras vidas, para poder disponernos a ser canales de su bendición y poder. Dice el versículo 11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. ¿Acceso a dónde? ¿A dónde? A entrar en esos ámbitos de potestad y de los gobiernos de maldad. Nunca estaremos en disposición de ayudar a nadie en una posición triste y lamentable de ser un religioso que no sabe lo que es, ni lo que tiene, ni lo que puede en Cristo. Si no lo sabes, ¿cómo vas a poder confrontar en los ámbitos poderosos que el enemigo tiene para engañar y arrastrar a la gente a la confusión y a la mentira, para que sea dada a conocer por la iglesia? ¿Qué iglesia? ¿Qué iglesia? La que sabe su posición, la que sabe su posesión y la que sabe el propósito poderoso de Dios en su vida. Porque nosotros hemos sido llamados
a pelear esas batallas espirituales y a manifestar ¿qué? Lo que está escrito, que somos más que vencedores. ¿Y sabe una cosa? Esa batalla ya está ganada. Y la única manera de ver el triunfo y la victoria es estar sentado con Cristo en lugares celestiales. Ya está, si ya está ganado, ya está hecho. Lo que está, está. Y lo único que nosotros tenemos es que asentar esa verdad, afirmar esa verdad. Entonces, ¿qué dice la palabra? Solamente cuando alguien que está viviendo en una posición de reino, que sabe lo que tiene, lo que puede, pues entonces pisa, anda, camina. Y todo lugar que pisare la planta de tu pie será vuestro. ¿Qué hacemos? Nosotros solamente venimos a declarar de que se le acabó al diablo su minuto de gloria, que estamos aquí en el poder y en la autoridad del reino, que somos enviados desde arriba a pisar aquí abajo y a decir, se terminó, lo que has robado es nuestro, es nuestro, es nuestro, es nuestro. Grupo de alabanza, por favor. Les voy a pedir un ruego. Les ruego, en el amor del Señor, que propongan su corazón. A lo mejor inclusive no ha llegado a entender bien todo lo que les he explicado. Pero pídale al Espíritu Santo que lo que necesita usted entender, que Él mismo se lo haga entender. Le ruego que usted se disponga para ocupar su posición. ¿Dónde? Sentado con Cristo. ¿Qué lugar? Lugares celestiales. Si algo bueno tiene que suceder aquí en la tierra, tiene que ser a través de una intervención divina, de arriba abajo. La bendición siempre viene de arriba abajo. Todo don, toda dádiva perfecta desciende de los cielos, del Padre de las luces. ¿Por qué se cree que la palabra de Dios ha revelado? Alguien tiene que subir. Primero alguien bajó para traernos la bendición del Padre. Fue el Hijo. No lo tomó como cosa que aferrarse a ser igual a Dios. Tomó esa posición de hombre, semejante a los hombres. Se humilló hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero escuche, Él descendió del cielo. Siempre la bendición viene del cielo a la tierra. Siempre de arriba abajo. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Él subió arriba y se ha quedado sentado. Y nos dio su espíritu. Su espíritu para que nosotros pudiéramos ser resucitados en el espíritu y que tuviéramos la capacidad de subir arriba. Sentarnos con Cristo en lugares celestiales. Entonces, ¿a quién usa Dios? El Espíritu Santo le ayuda a usted, me ayuda a mí. Nos guía, nos ilumina, nos enseña, nos fortalece, porque lo hemos reconocido y le hemos dado ese gobierno, esa autoridad sobre nosotros. Él reina. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? En la unidad del Espíritu, ya estamos sentados juntamente con Cristo. Y usted sabe que es mucho más fácil ver las miserias. Si usted tiene un edificio, se sube al primero y se asoma por la ventana, usted no va a ver lo mismo que se sube a la azotea, se sube arriba del todo. Va a ver mucho más, contra más arriba esté. Y eso es lo que Dios ha dispuesto, ya ha hecho.
nos hizo sentar, me encanta esta palabra, nos hizo sentar en lugares celestiales juntamente con Cristo. ¿Cuál es mi posición? Sentado en lugares celestiales. ¿Cuál es mi posición? Mi posesión. Todo lo de Cristo es mío. O sea, todo. No hay nada que no sea mío. ¿Qué puedo? Todo. Porque soy más que vencedor. Y el que está sentado en lugares celestiales está en la convicción, está en la seguridad. Dice, por eso hay seguridad de que somos más que vencedores. No importa qué tipo de movimiento destructivo se está moviendo en la tierra, el que está arriba lo ve y está declarando el triunfo de Cristo. Por eso Pablo dice, más gracias sean dadas a Dios, que nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Nos lleva siempre en triunfo. Si nos empeñamos en que nuestra posición sea aquí abajo, cristianos religiosos, que no buscan la llenura del Espíritu Santo, que no buscan experiencias sobrenaturales, que estamos más que pendientes de lo material, esclavizados por lo material. Bueno, dice la palabra de Dios que muchos que edifican de esta manera, como hablábamos el jueves, heno, madera, hojarasca, dice que el fuego lo probará todo. Dice, si es edificado con piedras preciosas, con oro, con plata, el fuego lo probará. Y si se quemare, que cada uno edificado, dice, si permaneciere, este tendrá ganancias, pero si se desvanece, sufrirá pérdidas. Dice, aunque alguno sea salvo así como pasado por fuego. Nos habla de unas realidades impresionantes que muchas veces no queremos ni profundizar, pero hay una sencillez y una claridad. Sí, mi hermano, podemos, siendo religiosos y viniendo a la iglesia todos los domingos, podemos perdernos. Podemos perder esta salvación tan grande simplemente porque nos empeñamos en ser ignorantes. Mi pueblo perece porque le faltó el conocimiento de esta realidad presente, de lo que somos en Cristo, lo que tenemos en Cristo y lo que podemos en Cristo. Amén. Dios le bendiga.